Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Paco García. Bienvenido, bienvenida nuevamente a un video más de esta serie de videos que estoy haciendo para lo que será mi siguiente taller. Está aquí al pendiente para la fecha de estreno. Será un taller sobre conciencia y resiliencia para vivir sin miedo. El día de hoy te voy a platicar cómo manejar la incertidumbre cuando perdiste tu salud o recibiste un diagnóstico de cáncer. Tú sabes que la noticia de un diagnóstico nos provoca inestabilidad emocional, nos provoca desconcentración, ¿no? Estamos desconcentrados, no podemos fijar nuestra atención en algo, nos distrae el pensamiento o el estar pensando en el diagnóstico, y desde luego también esto nos produce una preocupación constante. Estamos preocupados día y noche inclusive, ¿verdad? A veces, muchas ocasiones sin poder dormir, estar pensando en el futuro y qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación que provoca un diagnóstico de cáncer, pero generalmente, entre otros temas emocionales, la incertidumbre, sin lugar a dudas, es algo que está ahí presente. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es dudas, es falta de certeza de lo que va a ser el presente, el futuro. Es qué vamos a hacer, cómo le voy a hacer. Entonces yo te voy a platicar aquí en este video cuál fue mi experiencia personal y cómo pude manejar esta incertidumbre para enfocarme realmente en las cosas importantes, es decir, en las acciones que iba yo a hacer para poder recuperar mi salud. Bueno, primero quiero platicarte brevemente, si es que no conoces toda mi historia, cómo fue ese momento del diagnóstico. Fue realmente una semana después de un dolor aquí en la boca del estómago. Mi cáncer fue en el intestino, en el aparato digestivo, dos tumores, uno de 6 centímetros y también una lesión en el hígado que a la postre se confirmó que era también cáncer. El nombre del cáncer, me dieron dos nombres, el que recuerdo ahí en este momento es ámpola de Vater. Entonces, esa fue la primera noticia que me dio el oncólogo que me hizo los primeros estudios. Me dijo, tienes este cáncer. De ahí me comentó que se podía operar sin ningún problema, pero que tenía yo que vivir anclado a un medicamento, una pastilla todos los días el resto de mi vida. Ahí, cuando recibí la noticia, no tenía yo mucho conocimiento de lo que estaba ocurriendo, de lo que era el cáncer. La realidad es que no tenía antecedentes muy cercanos, más que de una prima hermana que dejé de ver años atrás. Después me enteré que tenía cáncer y después, desafortunadamente, me enteré de su fallecimiento, y era el único antecedente familiar que yo tenía hasta ese momento. Entonces, este fue el primer contacto que yo tuve con el cáncer. El doctor me dijo, bueno, un medicamento, y yo dentro de mí pensé, bueno, dije, ¿cuál es el problema? Aunque yo vi en la cara del doctor cierta cara de preocupación, ¿no? En su rostro, en su semblante, cuando me dijo, es que es una pastilla todos los días el resto de tu vida. Y dije, bueno, ¿cuál es el problema? Trabajaba yo para una empresa, dije, tengo un servicio médico, un seguro que me va a cubrir ese medicamento, pero me dijo que el medicamento costaba aproximadamente 60,000 pesos mexicanos al mes, una caja con 30 pastillas, perdón, lo que equivale más o menos a $3,000, ¿no? Para la gente que no es de México. Y en ese momento comprendí su cara de preocupación, de angustia, de incertidumbre, cuando me dio la noticia, porque iba yo a tener que vivir de ese medicamento. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo iba yo a permanecer en la empresa donde yo laboraba? Seguramente no mucho tiempo. Tú sabes que un empleado, por muy bueno que pudiera ser, cuando tienes estos gastos o esos gastos que iba a generar para la empresa, seguramente iba yo a ser blanco de que en algún momento prescindieran de mis servicios. A ello también entendí el semblante del doctor, y también de alguna manera me dio incertidumbre. Me preocupé un poco en ese momento de cuál iba a ser mi futuro. Entonces, después de eso ya viene una serie de opiniones con diferentes oncólogos.
hasta que llegó uno que me dijo, bueno, yo te puedo operar. Y eso ya es otra historia. Fue una cirugía infructuosa donde simplemente me confirmaron que estaba yo deshecho por dentro y que era tal el desarrollo del cáncer que estaba yo en fase terminal. Fue cuando me dieron la noticia que solamente tenía unos meses de vida, noticia que recibí cuando desperté de la cirugía, de la anestesia, y ahí se vinieron toda esta serie de sentimientos. Desde luego miedo, hay un shock emocional, hay un golpe de realidad muy crudo, muy fuerte, y después viene ese proceso de incertidumbre, esa falta de certeza, ese estado donde te preocupas de manera inmediata, ¿no? Surge toda esta desconcentración en tu mente, te sientes inestable, te sientes vulnerable y no sabes qué hacer. Dices, bueno, ahora, ¿cuáles van a ser esos primeros pasos? En ese momento me di cuenta de la realidad de mi padecimiento. Entonces, toda esta incertidumbre, desde luego, me la llevé a casa. Se permea también, ¿no? Se esparce en casa, se contagia también a la familia. Es por eso que se hace sumamente importante y fundamental que tú como paciente tengas ese control y ese conocimiento de todos estos temas. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de ti, ya después todo tu entorno, ¿no? Cómo se desenvuelvan las personas que están a tu alrededor, qué es lo que les vas a transmitir, si va a ser seguridad, si va a ser estabilidad, si va a ser certeza, si va a ser un control adecuado de tu enfermedad, o si vas en todo caso, a provocar incertidumbre, miedo, más inestabilidad y hacer más grande ese shock que viene después de una noticia de la pérdida de nuestra salud o, como en este caso que hablamos de un diagnóstico de cáncer. Entonces, va a depender de ti, la mayoría, de cómo se desarrollen las cosas, tanto en tu interior como fuera de ti. Es decir, todo tu alrededor, todo el ambiente, todo el entorno que vas a sentir en casa, ¿no? Yo lo he vivido, a veces en algún momento he visitado alguna persona que pasa por la pérdida de su salud y se nota en el ambiente familiar, se nota esa incertidumbre, esa preocupación, y esto ocurre por muchos factores, pero un factor muy importante es el desconocimiento propio de la enfermedad y sobre todo del qué puedo hacer yo por mi salud. Entonces, se hace fundamental adquirir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes algo, cuando tú entiendes cualquier situación o cualquier adversidad que estás viviendo, en ese momento te vas a alejar de muchos sentimientos negativos, como el miedo y desde luego la incertidumbre. Pero hoy se hace muy importante conocer qué es el cáncer y qué cosas o qué acciones puedes hacer para mejorar tu salud, para optimizarla. Entonces es de suma importancia tomar el control de tu salud. Es lo que vas a hacer tú por ti. Independientemente del tratamiento que estés llevando o en manos de quien estés, créemelo, una cosa van a ser los resultados cuando tú tomas esas acciones a cuando no lo haces. Es importante confiar en la persona que te está apoyando, el profesional de la salud. Sí, claro que sí, pero no debes depositar todo en esa persona. Créemelo, la mayoría del control de tu salud o de tu salud en general está en tus manos. Nosotros inclusive somos los que hacemos que los sistemas funcionen, ¿no? Tan sencillo como una dieta. Una dieta va a funcionar en la medida de que yo la implemente, la lleve a la práctica, sepa yo el por qué y para qué estoy haciendo las cosas. En esa medida, esa dieta, por muy buena que sea, va a funcionar o no va a funcionar. Todo va a depender de mi nivel de conciencia. Así es como le llamo yo a adquirir este conocimiento. Entonces, es buscar información sobre la situación que estoy afrontando, sobre el padecimiento que estoy viviendo en ese momento, o la adversidad, porque puede ser de cualquier tipo, ¿eh? Aquí hablamos de salud, principalmente de un diagnóstico de cáncer, pero en cualquier área de nuestra vida se hace fundamental adquirir ese conocimiento.
es elevar ese nivel de conciencia. Imagínate que es un iceberg. Cuando estamos inconscientes, cuando vivimos en un desconocimiento profundo de lo que nos está ocurriendo, estamos en la parte baja, que a veces puede ser inclusive enorme, pero es oscuro. No tenemos visibilidad, no tenemos claridad. En cambio, el conocimiento nos lleva a elevar nuestro nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia es como si estuviéramos en la parte alta del iceberg, en la punta. Y cuando estamos en la punta, tenemos claridad, porque estamos por encima del problema, estamos por encima de la situación. Entonces, vemos las cosas desde arriba. ¿Vale? Abajo regularmente va a estar oscuro, abajo del iceberg. Encima va a estar despejado. Va a haber noche, desde luego, pero va a haber día también. Y esos momentos de claridad son los que tienes que aprovechar. Entonces, esto es lo que hace el nivel de conciencia. Y aquí viene el segundo factor que se hizo muy importante para mí, después de haber elevado mi conciencia, es qué acciones voy a hacer. ¿Qué hábitos voy a cambiar para poder mejorar y optimizar mi salud? Y me di cuenta que el autocuidado es clave, que es sumamente importante para una persona que está pasando por un proceso de cáncer. ¿Cuáles son esas acciones diarias, cotidianas, que voy a implementar en mi vida, que voy a cambiar, que voy a modificar, que voy a transformar para empezar a cambiar mi realidad? Entonces, aquí ya vino después, ¿cuáles son esos hábitos que voy a incluir yo en mi vida cotidiana? Lo primero que hice, desde luego, fue cambiar mi alimentación. Empecé a investigar, me empecé a informar, dije, a ver, ¿cuáles son los alimentos que no me están haciendo bien? Que, por el contrario, alimentan mi enfermedad. Porque todo lo que comemos, todo lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, o impacta tu salud o impacta tu enfermedad. Aquí, desde luego, lo que yo quería era nutrir mi salud. No seguir haciendo que la enfermedad siguiera creciendo. Entonces dije, ¿qué voy a dejar que me está haciendo daño? ¿Y qué voy a incluir en este nuevo estilo de vida que me haga bien, que me ayude a revertir esta enfermedad, que me ayude a mejorarla, a optimizarla? Entonces, la alimentación, dije, es clave. Todo el mundo sabe que la alimentación es sumamente importante, que nos ayuda a revertir muchas de nuestras condiciones. Entonces empecé a investigar y empecé a nutrirme de una manera más adecuada. No sabía yo en ese momento exactamente si estaba yo haciendo bien o mal. Lo que sí tenía certeza es que la información me estaba dando ese poder de decisión y ese poder de capacidad de discernimiento, es decir, de poder saber. Entre más información tengas a tu disposición y tengas en tu mente, se hace más fácil poder decir cuál puede ser buena para mi salud y cuál no. Por eso se hace muy importante el conocimiento. Y desde luego implementarlo, llevarlo a la práctica, porque si tu conocimiento se queda nada más en la intención o nada más en tu mente, en tu cabeza, prácticamente no sirve de nada. Lo que hace la diferencia es cuando lo pones en acción, cuando lo pones a tu servicio, cuando lo empiezas a hacer de manera inmediata. Entonces empecé a cambiar parte de mi estilo de vida. ¿No? Aquí es un tema muy amplio, podríamos hablar aquí horas acerca de lo que implica una buena alimentación, pero a rasgos generales, y de hecho es un factor de riesgo, el no consumir suficientes verduras y frutas. Entonces fue uno de los primeros cambios que hice, empezar a consumir más verduras y frutas. ¿No? Fue la primera acción, después de empezar a adquirir conocimiento, empezar a instruirme, a buscar información, después la alimentación. Y después dije, igual, todo el mundo sabe que el ejercicio es sumamente importante para muchas situaciones de nuestra vida. Y de igual manera, ¿no? Podríamos aquí hablar de todos los beneficios que tiene el ejercicio en nuestra vida cotidiana. Pero cuando estás pasando por la pérdida de tu salud, pues el beneficio más importante es que vas a acelerar y a potencializar los beneficios de la alimentación. Y viceversa, la alimentación acelera y potencializa los beneficios del ejercicio. Entonces fueron esos dos hábitos para mí muy importantes que empecé a incluir a partir de ya. Inclusive desde antes de la cirugía yo empecé a hacer algunos cambios, pero a partir de la cirugía y a partir de que fui desahuciado,
los empecé a hacer ya de una manera habitual, todos los días, como podía. Yo tenía una cirugía realmente enorme, que literal me partió en dos, entonces me costaba mucho trabajo hacer ejercicio, me costaba mucho trabajo poder yo preparar mis alimentos. Desde luego aquí recibí ayuda, aquí por eso se hace muy importante también conectar esta red de apoyo. Esta es otra de las cosas que puedes hacer y que también se hace muy, muy importante, ¿no? Buscar ayuda. Y que esa ayuda sea tu red de apoyo. Va a ser principalmente de tu primer núcleo familiar, ¿no? Y lo poquito que puedas hacer tú o mucho, hacerlo. Yo te sugiero que no te quedes pasivo, que trates de levantarte por muy débil que te puedas sentir. Yo me sentía desde luego débil, estaba yo convaleciendo de una gran cirugía y a pesar de todo eso, yo me levantaba, agarraba mi computadora, empezaba a buscar información, me compré literatura, empecé a buscar, empecé a leer libros de desarrollo personal, de alimentación, de muchas situaciones de las que no tienes ni idea. Algún día platicaré quizá más a fondo de los libros que he leído en todo este proceso o de lo que yo consideré que era importante leer, que iba a beneficiar mi salud, pero me enfoqué mucho también en lecturas de todo tipo. Sobre todo buscar información sobre cuáles eran esas cosas que yo podía hacer para mejorar mi salud. Es decir, prácticamente todo, desde luego, en torno al cáncer. Entonces, empecé a cambiar todos mis hábitos, a identificar esos hábitos que me habían enfermado y cambiarlos por hábitos saludables. Desde luego, todo este proceso de búsqueda de información, de cambiar mi estilo de vida, sin querer, empiezas a trabajar tu resiliencia. Y ese es el otro factor importante que para mí, volteando yo hacia atrás, fue determinante para poder ayudarme yo mismo en mi proceso de recuperación de mi salud, y empecé a generar resiliencia. Fue algo que hice de una manera natural, empírica. Inclusive yo no sabía en ese momento que me estaba yo haciendo una persona más resiliente, más fuerte mentalmente, más clara, porque cada uno de ese conocimiento que vas absorbiendo te va dando claridad. Es como si empiezas en un camino oscuro y el conocimiento te va haciendo que ese camino se despeje, que se vaya haciendo más claro, que vayas viendo luz. Y esa luz, todo eso te empieza a dar seguridad. Y ahí empiezan a venir otra serie de cambios. Esos primeros cambios que empecé a experimentar, pues fue alejarme de la incertidumbre. De tener ahora certidumbre de que iba yo por el camino correcto. Y esa certidumbre me empezó a dar estabilidad emocional, equilibrio. Me empecé a sentir una persona más segura de lo que venía yo haciendo, porque lo investigaba a fondo y desde luego lo implementaba en mí. Y desde luego esta estabilidad emocional me llevó a adaptarme más a la situación que yo estaba viviendo en ese momento. Ya hemos hablado en otros videos de la importancia de aceptar nuestra realidad. Entonces, todos esos cambios que empecé a experimentar me ayudan a adaptarme más a esta nueva circunstancia, ¿no? Bien dice Charles Darwin que no sobrevive el más fuerte, sino que el que logra adaptarse a los cambios. Entonces estaba yo experimentando en mi vida una serie de cambios muy, muy importantes y que más que alejarlos o no querer hacerlos o desanimarme, decía yo, pues tengo que adaptarme a esto que estoy viviendo. Todo era nuevo para mí, créemelo. Yo sé que si tú estás pasando por este proceso, va a haber cambios, va a haber cosas nuevas. Es algo que mueve tu vida, pero va a depender de ti y de tu adaptación, cómo puedas ir sobrellevando esos cambios. Desde luego al principio empieza a haber, hay mucha incomodidad, ¿no? Te sientes incómodo porque empiezas a cambiar, como en mi caso, radicalmente tu estilo de vida. Entonces, desde luego hay cierto miedo al cambio, cierta incomodidad, pero créemelo, conforme va pasando el tiempo, te vas adaptando y se va haciendo más cómodo el lugar donde estás. Y empiezas a dar pasos más firmes. Y esto, desde luego, empieza a darte una sensación de certeza, una sensación
de certidumbre, una sensación de seguridad, una sensación de que vas por buen camino, de que estás haciendo bien las cosas. Por eso yo te quiero invitar a que seas una persona proactiva, una persona investigadora, que eleve su nivel de conciencia, que busques información sobre cómo te sientes, cómo te puedes ayudar tú mismo, cómo puedes provocar en ti ese autocuidado. Créemelo, es sumamente poderoso cuando nosotros tomamos el control de nuestra salud. Y entonces podamos inclusive esperar tener mejores resultados en el tratamiento que estemos llevando. Pero se hace muy importante todos estos factores. Y esto, desde luego, te va a hacer que empieces a desarrollar resiliencia. Que te hagas una persona mentalmente más fuerte, más clara y sobre todo que te alejes de la incertidumbre para dar paso a una vida con más certidumbre, con seguridad, con serenidad y con pasos firmes hacia la recuperación de tu salud. Mi nombre es Paco García. Recuerda que la salud es integral, es cuerpo, es mente y es espíritu. Te veo en el próximo video. Hasta pronto.